Momento de abordar la economía argentina y para ello un especialista destacado como el doctor Héctor José Paglia, es doctor en Ciencias Económicas, contador y también titular de la consultora Mercado y Finanzas. Doctor, gracias por acercarse. No, al contrario, Sebastián, un gusto. El gusto es nuestro, doctor. Bueno, voy a comenzar a nivel general. Decimos economía argentina, que es un vasto grupo, y el ministro justamente de Economía a nivel nacional, Luis Caputo, en su paso por Córdoba dijo que la economía argentina va muy bien. Vamos muy bien, dijo. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación? Yo voy a ser muy rotundo, voy a decir que no, porque ¿Por qué? el ministro también nos dijo que hace 4 meses que íbamos a empezar a recorrer los mejores 18 meses de los últimos 20 años. Cuando él dijo esto, el riesgo país, que es un indicador del termómetro de cómo se ve la economía, estaba en 400 puntos. Hoy está arriba de 500 puntos. Además que hay un entorno internacional que está muy estresado en materia económica y en materia política, en materia geopolítica, que también impacta en Argentina, y Argentina tiene además la carga o la mochila de esa agenda no resuelta todavía, que de cara a un año electoral que está muy próximo, de 12 meses en muy corto plazo, ha acelerado la incertidumbre, y esa aceleración de la incertidumbre está dejando aflorar flancos muy débiles de este programa económico. Es decir, hay una aceleración de la incertidumbre, me quedo con ese concepto. Así es. ¿Y cuáles son las bases de esa incertidumbre? O sea, ¿qué genera duda para lo que puede ser el escenario futuro? Primero, el programa económico en sí mismo no está dando las respuestas que se esperaban. Es decir, el propio presidente a finales del año pasado, comienzos de este, decía la inflación va a medir abajo de va a empezar con 0. Bueno, el pero índice ahora de precios. en el encuentro este de la American Council, o sea, con la Cámara de Comercio, ha ratificado el programa económico del presidente y dice que va a ser un recital porque la inflación mayorista de julio comienza con 0. Bueno, yo creo que ahí radica un poco la esencia de por qué la incertidumbre. O sea, hay un exceso de dogmatismo financiero en el programa económico que está dejando de lado a numerosos sectores de la población que incluso en su momento apoyaron a este gobierno. Como de la vereda del frente todavía no aparece ninguna propuesta, creo que el gobierno se enanca en esto y dice, bueno, vamos a redoblar la apuesta y vamos a seguir por este camino. Pero este camino ya lo hemos vivido, este tipo de programas eminentemente financieros, que lo único que buscan es generar superávit para poder atender los servicios de deuda y descuidan absolutamente la inversión productiva o la inversión que ya está instalada, no tienen buen final. Y eso es lo que estamos avisorando a no muy largo plazo de no cambiar el gobierno en su postura, como digo, de tanto dogmatismo en lo financiero para abordar los problemas productivos que la gente tiene. Si no, tomemos un solo ejemplo, Sebastián, que en la población hay más de 7 millones de argentinos que están con problemas de mora en créditos que han tomado, sin contar la mora en los impuestos. Lo hemos visto en un informe reciente, como en ingresos brutos en la provincia de Córdoba ha subido la mora a niveles muy elevados. Entonces, esta situación, que la ha creado también en parte el Estado, por una mala política monetaria, ha hecho que las tasas de interés tengan una suba espectacular, que el ingreso disponible caiga, que el empleo caiga y que por lo tanto la gente haya adquirido compromisos que ahora no puede afrontar. Bien, es decir que se destaca el aspecto fiscal financiero como algo fuerte, pero hay una deuda en lo que tiene que ver las cuestiones sociales y productivas en el programa económico. Absolutamente. Y bueno, hablando de lo que puede ser las expectativas, también algunos economistas debaten si, por ejemplo, lo que generan los llamados sectores ganadores de este modelo energético, hidrocarburos, minería, intermediación financiera, puede llegar a lo que son las grandes urbes, donde, digamos, la economía pasa más por la industria, el comercio y la construcción, que atiende el mercado interno. ¿Es posible que ese derrame llegue a las grandes ciudades? ¿En qué velocidad? Bueno, ahí yo creo que hay un punto fundamental en lo que acabas de señalar. Si nosotros tomamos, por ejemplo, uno de los sectores o el sector que más crecido
por la explotación de vaca muerta, por los precios internacionales, por el conflicto bélico en Irán, etcétera, el sector petrolero. Y nosotros tomamos el empleo del sector petrolero. Cuando inició la gestión el actual presidente, a hoy, ha expulsado mano de obra. O sea, ha disminuido en términos netos la mano de obra. Por lo tanto, no es de esperar que haya un derrame en lo social o un derrame que permita absorber todo lo que está expulsando de sectores como la industria, el comercio, los servicios, que están perdiendo terreno constantemente y que en los grandes centros urbanos, como bien señala, está produciendo este malestar creciente respecto a la situación microeconómica, que no hay que abandonarlo en pos de la macro. La macro es necesario que tenga un marco de acción en donde haya equilibrios fundamentales, pero también en donde haya un trade-off donde se privilegie también la incorporación de aquellos que quedan afuera del sistema o afuera del mercado. O sea, claro, no se puede pretender, o sea, si un ministro de Economía define a quienes defienden la industria nacional como tarados, indudablemente que es muy difícil pensar en que pueda haber un pensamiento o que pueda haber una reflexión sobre la situación actual. Bueno, lo llevo hablando de microeconomía. Además hemos repasado rápidamente los datos de inflación, pero también otra variable que se suele mirar es el dólar. Acá justamente Luis Caputo dijo que por el nivel de acumulación de reservas que tiene el Banco Central, más la generación de divisa a partir de estos sectores exportadores, tiene un buen colchón para que no haya turbulencias. ¿Es ese un escenario posible o llegado a las elecciones todo esto va a estar en juego? Yo creo que hay que ver la experiencia pasada y no irnos muy lejos. En el año 2025, del año pasado, sí, tuvimos una elección de medio término y el proceso de dolarización casi voltea al gobierno. Si no hubiera aparecido un prestamista de última instancia, lo salvó como fue Scott Bessent y el Tesoro de Estados Unidos, que con su solo anuncio pudo parar la situación que se estaba produciendo. Pero es posible que hoy vuelva a intervenir el año próximo, tal vez Estados Unidos, si le interesa que continúe. Hay cuestiones geopolíticas que están en juego acá que no descartan que pueda haber algún tipo de ayuda en caso de extrema necesidad. Claro. Pero en el medio tenemos noviembre, la elección de este año, la elección de medio término en Estados Unidos. Claro. Estados Unidos, el principal socio y decisor en el Fondo Monetario Internacional y también es el prestamista de última instancia que tuvo el gobierno. Entonces, esas cuestiones, por eso hablo de un crecimiento de la incertidumbre, todavía no están definidas y por lo tanto hacen que el inversor productivo, no el de cartera que aprovecha lo que comúnmente se llama la bicicleta financiera, sino el que está dispuesto a enterrar capital para esperar el tiempo suficiente que madure y poder obtener utilidades, ese se retrae y está a la expectativa a ver qué es lo que sucede con todo esto. Es decir, que habrá que ver si no hay sobresalto. Hoy el tipo de cambio está en el orden de los 1.500, esta cuestión de las reservas, inflación y demás, actividad. Hay que ver si se pueden mantener esas cuatro líneas, ¿no? Sebastián, yo no sé, creo que también comete errores no forzados el gobierno. El ministro Caputo ataca a los devaluacionistas. Yo no sé por qué habla de devaluación. Ajá. Si no estamos con un tipo de cambio fijo, que el gobierno busque fijar el tipo de cambio a través de intervenciones en estos niveles para que no se traslade a precio, no implica que el sistema de bandas no siga funcionando. Y hoy la banda superior está en 1.870 pesos. Yo no digo que vaya ahí, pero sí puede haber reacomodamientos que impidan que un mayor atraso cambiario vaya acumulando mayor presión sobre otras variables económicas. Bueno, hablando de variables económicas, tipo de cambio, la política monetaria, aparece un actor central, justamente el BCRA, el Banco Central de la República Argentina, y el gobierno pretende reformar la Carta Orgánica del Banco Central. Para alguien que no sabe de economía o no es muy técnico, ¿cómo le explicamos a nuestros televidentes por qué pretende hacer este cambio, qué objetivo hay detrás y cómo puede impactarnos a los ciudadanos de pie? O sea,
una modificación de ese tipo. Bueno, vamos a hacer una doble interpretación. Desde el punto de vista político, digamos, el gobierno, cuando le aprueban la segunda revisión al préstamo, digamos, que tiene el Fondo Monetario Internacional, le establece una serie de condicionamientos. Entre esos condicionamientos estaba la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. En este escenario político, es muy difícil que el gobierno pueda profundizar aún más la reforma laboral. Es muy difícil que acometa una reforma previsional. También no puede encarar una reforma fiscal eliminando el monotributo, etc. Y entonces ofrece como cumplimiento este proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que a la gente, al común de la gente, que tiene todos estos problemas, dice, ¿en qué me puede incidir? Exacto. Yo creo que es una cuestión simplemente también de parte del relato en donde se busca dar un mensaje de que hay un blindaje financiero, un blindaje económico que no va a sufrir vaivenes en el proceso político. Entonces, si yo digo el Banco Central no va a tener más los 5 objetivos, porque el Banco Central hoy tiene, después de la reforma del 2012, varios objetivos, algunos contradictorios entre sí, o sea que amerita una reforma. Y va a tener un solo objetivo, defender la moneda. La moneda, aquella que en campaña el presidente decía que era excremento, etcétera, y un Banco Central al cual iba a destruir. Hoy el Banco Central es parte de su discurso y la fortaleza de la moneda también. Un Banco Central con objetivo único, podemos citar muy pocos ejemplos. Perú, Colombia, por lo general los bancos centrales, empezando por la Reserva Federal de Estados Unidos, tienen objetivos múltiples. O sea, defender la moneda, pero también procurar el pleno empleo y procurar un sistema de tasas de interés moderadas en el largo plazo. Entonces creo que esto se queda corta, tendría que estar dentro de un programa mucho más integral, de una reforma de la ley de entidades financieras, de un proceso de federalización del Banco Central. El Banco Central es la institución más unitaria que tiene la economía argentina. Funciona en Capital Federal, busca las pautas y establece los condicionamientos de crédito en Capital Federal. Y bueno, es mucho lo que tendríamos para decir, para avanzar en un proyecto que tendría que ser superador y que estaría orientado a la federalización del Banco Central. Y de la independencia, ¿sí?, del organismo y del poder político. Y la independencia, ahí has puesto en un tema fundamental. 2 cuestiones. El gobierno ya tomó 24.200 millones de dólares de adelanto de utilidades del Banco Central. Celebro que en el proyecto de ley diga que esas utilidades no van a ser repartidas alegremente. Y por otro lado, también el presidente hoy del Banco Central deja dudas respecto a la independencia del Ministerio de Economía cuando aparece haciendo declaraciones junto al ministro de Economía, es ex socio en una consultora del ministro de Economía y su grado de libertad en sus expresiones están condicionadas a veces por los discursos del propio presidente de la República. Bueno, muchísimas gracias, doctor Héctor José Paglia, por compartirnos este análisis y ayudarnos a entender todos estos cambios en la economía. Vamos a conversar seguramente porque es una situación muy dinámica y se vienen meses, podríamos decir, bastante intensos de la economía argentina y la política. Seguramente. El agradecido soy yo, Sebastián, y bueno, son temas que llevan una amplitud de tal magnitud que a veces condensarlo o resumirlo es difícil en televisión y hacerlo didácticamente. ¿Quieren seguir ampliando? Bueno, el doctor Héctor José Paglia, muy activo en redes, pueden consultarlo.